Entonces, pero gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe y nos permita crecer. Amado Dios, aquí estamos. Tú nos has traído, gracias. Nos llenaste el corazón de ganas y nos diste la forma de venir. Gracias. Porque cumple, Señor, esa declaración que nos dice que tienes buena voluntad para con nosotros. Y podemos cada uno decirlo gracias porque tienes buena voluntad conmigo. Ahora, Señor, pedimos que nos tomes, nos enseñes. En tu gloria te pido que me escondas en el poder de tu Espíritu, hables tú. Y la palabra que hoy nos traes, la graves, la reveles a nuestro corazón. En el nombre de Cristo oramos dando gracias. Amén. Aleluya. Cuando miramos de primera entrada la imagen que nos diseñó Ricardo, a cada uno de nosotros nos toca estar atentos. Porque hay una palabra que está ahí en toda la mitad, arribita. Decide. ¿El por qué? Descubrir este par de personajes, descubrir este par de actitudes, nos dice a nosotros, Dios quiere mostrarnos algo. Vamos a buscar juntos, primero en Juan, capítulo 5, primero en Juan, no primera de Juan. En Juan capítulo 5, y nos habla del paralítico. Nos conocemos la historia y vamos a descubrir algunos puntos allí y luego trabajarlo. En Juan 5 y podemos trabajar Juan 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Si leemos todo, creo que cubriríamos lo que no hemos leído algunos en toda la semana. Entonces, quiero parar en este momento y con ustedes mirar tres cositas. Lo primero, Jesús, él conocía la necesidad del paralítico. Aunque dice, cuando supo, nosotros pensamos que apenas en ese momento se enteró, pero sabemos que les dio si él sabía la necesidad del paralítico. E hizo algo, se acercó a él. Y consciente de su necesidad le preguntó, ¿quieres ser sano? Luego que recibe la respuesta donde él reconoce su necesidad y que no hay quien lo mueva, quien lo meta, Jesús no le cuestionó y no has llamado a una persona, no hay ningún familiar, no hay nadie de los tuyos a los que les pidas que contigo. No, él simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese mismo instante, la palabra levántate envió palabra, fue palabra de sanidad, fue poder creador que lo restauró. Y allí él creyó, tomó su lecho
se levantó, tomó su lecho y caminó. Se suceden una serie de cosas. Inmediatamente los fariseos comienzan a criticarle y le dicen, a regañarle, exhortarle, ¿por qué estás cargando esa cama, esa camilla? ¿No ves que estás en tiempo de sábado? No puedes trabajar, no puedes hacer nada. Y él le contesta, el que me sanó me dijo, me ordenó, toma tu cama y anda. Le preguntan a él, ¿quién fue? Como el Señor Jesús hizo algo inmediato, que también vamos a ver en el capítulo 9, él se fue. No buscaba que el hombre le conociera con nombre propio, que el nombre tuviera relación con él, pero sí le dio la oportunidad. En ese momento, todos sabían que hacer algo el día sábado era algo que criticar, era algo que atacar, era algo que juzgar, era algo que traía para los hombres condena. A él lo estaban condenando por llevar su camilla, a Jesús. Inmediatamente empezaron los fariseos a condenarlo por haberlo sanado. Si leemos toda la Escritura más adelante, vamos a ver que Jesús también allí se declara Hijo de Dios. Pero lo que es atacado en este momento fue que Él sanó a un paralítico. Y le dicen, ¿cómo es posible que este hombre sane a una persona en sábado? ¿Cómo hace eso? Eso es pecado. Pero hay algo que se sucede. A este paralítico, ya no es paralítico, ya es el corredor de Betesda, le preguntan, ¿quién fue? Pero hay algo interesante. Él dice, no sé, no sé dónde está. Más adelante, un momento después, el Señor Jesús vuelve a buscarlo. ¿Se acuerdan? Se le acercó y le sanó allí en el estanque. Pero en el templo se le acerca y le dice, no peques más, no sea que te venga algo peor. Y en ese momento, este paralítico, el corredor de Betesda, ya no piensa, no reacciona a la exhortación, al llamado de atención, a cuidarse a sí mismo, sino que muy por el contrario, pendiente es de estar bien, y eso lo aparenta, no puedo yo decir lo que eso lo está diciendo él, ni lo dice la palabra, pero él va hasta los fariseos y les dice, fue Jesús el que me sanó. Algo que aprender, y tengo que reconocerlo, nos lo ha enseñado aquí el pastor Sergio, es en ese momento, trabajando Juan, el pecado está en que no se está reconociendo al Señor, no se está reconociendo al Mesías, y el pecado del paralítico, en ese momento, cuando le busca para sanarlo, cuando le busca para cuidarle a que no peque más, a que se cuide él mismo, para que no venga algo peor, él en ese momento, él está pecando contra Jesús. Lo está rechazando. Porque no puso atención a que el Señor lo sanó, le quería en santidad, le quería salvar. Y por el contrario, no pensó, y no dice que lo acusó, no dice nada, simplemente él respondió a las exigencias de los fariseos, a las preguntas. Fue y les dijo, Jesús fue el que me sanó. Esto es algo que nosotros tenemos que hoy observar, aprender, para poder responder a la palabra que tenemos en la mitad. A nosotros nos toca hoy escoger. Pero pasemos ahora a Juan 9. Y encontramos allí una historia mucho más larga. Si la leyésemos toda, leeríamos la lectura de 2 semanas. Pero vamos a leer algunas porciones y ver el mismo corazón de Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a seguir más adelante al versículo 6. Dicho esto,
escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Cuando nosotros miramos esto, de nuevo vemos el corazón de Jesús. Normalmente a Jesús le clamaban, Señor, sáname, Señor, ten misericordia. Todo eso, él allí no lo vio necesario. Su corazón tenía una visión. En este momento que la gloria de Dios se mostrara, que la luz de Dios se mostrara. Y fue, y no le preguntó al ciego. Él escupió, hizo lodo con la tierra, se lo untó y le ordenó, ve y lávate en el estanque de Siloé. Allí el hombre hizo algo que fue hermoso, no preguntó, no cuestionó, simplemente obedeció. Fue, se lavó y recibió la vista. Regresó viendo. Cuando esto pasa, se sucede en todo lo que seguiríamos leyendo. Inmediatamente los vecinos, la gente que lo sabía ciego, que lo conocía, digo, este no era el mendigo, lo interesante no dicen, era el ciego. Este no era el que mendigaba allí, el que se sentaba a pedir. Unos decían, es, otros decían, se parece, y él dijo, yo soy. Pero en ese momento viene ya el proceso, empezaron las preguntas. ¿Quién fue? Y él dice, yo no sé. Lo único que sé es que hizo lodo, me untó en los ojos y me mandó a lavarme. Yo fui y aquí estoy viendo. Todo esto con una intención. Ya no podrían decirle a él, estás cargando algo, estás haciendo una labor, simplemente estoy viendo. Y empieza este hombre. Algo interesante, en el versículo 11, cuando él ya hace una declaración y dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Lo importante, hay algo que vamos a descubrir, algo hermoso que vamos a descubrir en el corazón de este hombre. Ya es un hombre que ve, ya no le puedo decir el ciego, le puedo decir el vidente o el siervo de Siloé. Porque en ese momento, primero le dice aquel hombre. No le dice el Señor, no le dice el Salvador, no le dice nada. Le dice aquel hombre. Y si seguimos viendo, sigue viendo la presión que le están haciendo de atacarle, de cuestionarle, de hablar para buscar quitarle credibilidad a la acción que él había vivido. Tanto así que si lo leemos bien, en algún momento hay unos fariseos que no creían que fuera ciego, que hubiese estado ciego. Y por lo tanto empiezan a buscar cómo probar que era una trampa. Por lo tanto llaman a sus padres, le hacen preguntas a sus padres y los papás dicen, y es algo que también es importante trabajar, que descubramos el por qué. En ese momento los padres son cuestionados. La intención de los fariseos de quitarle la veracidad a la sanidad que él acababa de vivir, buscar que se creyera o que se viera que era una mentira, pero los papás le dicen y le preguntaron diciendo, ¿es este nuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Allí, lo primero que se desbarata es la intención de los fariseos de que vieran que era mentira. Él era el hijo de sus padres, él había nacido ciego, pero aquí viene una triste historia. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién haya abierto sus ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. En ese momento, a quienes él, lo más seguro,
En su corazón querría que estuvieran ahí al lado de él para acompañarlo y respaldarlo. Lo dejaron solo. En ese momento quedó él solo ante los fariseos. Ya no tenía quien lo defendiera. No tenía quien lo respaldara. Que él solo conteste. ¿El por qué? Había el temor en el pueblo. Aunque ellos eran una nación gobernada por Roma, el gobierno interno se sucedía en el templo. La dirección, la cultura, las leyes, el manejo de la sociedad judía se sucedía desde el templo. Por lo tanto, si ellos perdían el respaldo y la protección de los sacerdotes, perdían el gobierno. ¿Y qué estaban escogiendo aquí sus papás? En ese momento él queda solo, perdón, y queda solo y hay alguien que vamos a ver, perdón, hay alguien que vamos a ver que lo está cuidando en el poder de Dios. Él queda solo y en ese momento, perdón, quiero volver a leerlo desde el versículo 22, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado del templo. Esto se los comento porque se sucedía algo. Ya había la amenaza de perder todo lo que era la protección del pueblo, de los sacerdotes. Y el ser expulsado del templo era perder todo lo que les nombré. Era perder a la nación judía y quedar solos. Pero él, en este momento, queda. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, están hablando de Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y de nuevo reconoce a quién le había sanado, pero luego hace algo. Él le respondió, si ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, él, como un hombre que primero lo llama aquel, su fe está viviendo un proceso. Y ahora él está diciéndoles, yo también soy discípulo. Es por eso que viene la frase siguiente. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora, vivió el proceso. Primero dijo aquel, ahora ya se declara discípulo. Y más adelante vamos a encontrar algo que quiero que ustedes y yo descubramos. Versículo 38. Es más, quiero leerlo desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Se recuerdan? Acabamos de leer la amenaza que existía para aquel que reconociera a Jesús como el Mesías. Él, momentos antes de leer esto, él vuelve y les hace el cuestionamiento. ¿Quieren ustedes acaso ser sus discípulos? Él está reconociéndolo. Hace una declaración, hace una expresión en la cual dice, de nuevo reconozco que Él me sanó. Si era malo, si Él era pecador, es maravilloso. Dice versículo 36, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Empezó a defender al Señor. Empezó a exhortar, a confrontar, a predicar él mismo a los fariseos. Y por ello lo expulsan de la sinagoga. Y en ese momento
Hay alguien que se le acerca y lo busca. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y en ese momento de iniciar con aquel hombre, luego reconocer en el proceso de su desarrollo de fe que era su discípulo, entender, decidir ser de los discípulos del Señor, llega un momento en que le declara Hijo de Dios y Señor, y le adora, renunciando a todo. En ese momento, ¿a quién había perdido? A su familia. Su papá y su mamá lo habían dejado solo. Habían preferido quedar guardados bajo la protección de los sacerdotes de la sinagoga, del templo, pero a él lo dejaron solo y a él lo expulsaron. Pero el Señor Jesús fue y lo guardó. Fue, se le mostró y lo tomó. Aunque él hace un acto, le reconoce como Hijo de Dios, como Señor, y le adora. Algo que quiero que ustedes vean es que ese mismo Señor Jesús se está tomando el trabajo de ir a resguardarlo. Porque cuando lo tomó como su discípulo, lo tomó como su propiedad. Amén. Sin embargo, hay algo que quiero volver para que ustedes hoy puedan tomar la decisión, observando el mismo trabajo que hizo aquí al final el Señor Jesús. Cuando lo expulsaron de la sinagoga al ciego, él fue y se lo acercó, lo buscó. Cuando estaba el paralítico en el templo, después de haber sido sanado, ¿quién lo buscó? ¿Con qué intención? Protegerlo. ¿Con qué intención? Guardarlo. El uno no hizo un acto de adoración, no hizo una acción de agradecimiento. El segundo le adoró. Y esto es algo que nosotros hoy tenemos que descubrir, aprender y escoger. ¿De qué lado, de qué forma vamos nosotros de aquí en adelante a actuar? Hay un paralítico. Parece que su alma quedó paralizada. Hay un ciego. Su alma recibió la vista. Y nosotros hoy podemos decidir. Jesús se tomó el trabajo un día de buscarnos a nosotros. Amén. Estamos aquí porque Él un día nos buscó a nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó primero. Pero ahora quiere que tú seas capaz de escoger cómo sigues actuando, cómo sigues viviendo. Porque van a haber rechazos, van a haber pruebas, van a haber críticas, van a haber señalamientos. Todo el resto de nuestro caminar. Y nos tocará escoger. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. Amado Dios, queremos darte gracias que por medio del Espíritu Santo tú nos sigues enseñando en la palabra las formas en que responden los hombres a Jesús y nos da la oportunidad de escoger a nosotros la forma de responderle a Él. No podemos negarlo cada uno de nosotros que queremos poder ser cada día como el ciego que sanaste, enviándolo allí a la pileta de Siloé.
a la piscina del lavatorio del enviado. Gracias. Danos todos los días la fuerza a nuestro espíritu, Señor Espíritu Santo, para que firmes y decididos seamos capaces de enfrentar todo lo que nos venga y firmes, reconocer a Jesús, adorar a Jesús y ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.